Hola chicos, el día de hoy mis compañeros de la carrera de nutriología y yo les hablaremos sobre la historia de la toxicología por orden cronológico. En el año 3000, antes de nuestra era en China, el emperador Shen Nung descubre diferentes drogas y venenos, así como la identificación de cientos de plantas medicinales y venenosas. En el año 1700, antes de nuestra era en Egipto, se advierte el uso de Cannabis indicus y de Papaver somniferum, y se hace referencia a intoxicaciones por plomo. En el año 1500, antes de nuestra era, el papiro de Ebers presenta las primeras referencias sobre venenos, describiendo el opio, el acónito, hioscina, el hebro, conina, papaver, cáñamo índico y metales tóxicos, como el plomo y el cobre. En el año 972 a 929, antes de nuestra era en Palestina, Salomón describe la toxicidad de la embriaguez alcohólica. En el año 900 antes de nuestra era en la medicina hindú, sobresale Veda, quien mencionó varios venenos en sus escritos. En el siglo VII antes de nuestra era, Sushruta escribe el diagnóstico y tratamiento de las picadas o mordidas por insectos reptiles venenosos, así como los venenos naturales o artificialmente preparados por el hombre. En el siglo V antes de nuestra era, Hipócrates describió los principios de la toxicología. Hizo también referencia al control de la absorción del tóxico y detaló el término saturnino de la intoxicación por plomo. En el año 400 antes de nuestra era se reportó el uso de venenos de origen vegetal y de animales. En los años 384 a 322 antes de nuestra era, Aristóteles apuntó el uso de veneno de víbora. En los años 370 a 286 antes de nuestra era, Teofrasto describió las plantas de su tiempo y señaló algunas venenosas. Entre ellas encontramos a el acónito, la belladona y la amapola. Expuso también el modo de preparar veneno de acción más o menos lenta. En el año 185 a 135 antes de nuestra era, Nicandro de Colofón enseñó los poemas Alexifármaca, en la que se habla de los venenos de origen vegetal y de los minerales y sus propiedades tóxicas y triaca sobre antídotos y tratamientos para esas sustancias, en el que se describen los animales venenosos, en los remedios que pueden oponerse a su veneno. También explicó detalladamente de la sintomatología de las intoxicaciones producidas por vegetales como la cicuta, el acónito, beleño, opio, cólchico y diversos hongos venenosos. Dividió a los venenos en aquellos que matan rápidamente y los que hacen lentamente. En el siglo II antes de nuestra era, en los años 120 y 63 antes de nuestra era, gracias a Mitrídates VI y Eufátor, rey del Ponto, Anatolia, en el Asia Menor, crea el término mitriatismo, el cual es el fenómeno por el cual algunos tóxicos, tras una exposición a bajas dosis y tiempo prolongado, necesitan aumentar su concentración o dosis para poder provocar el mismo efecto tóxico que antes. En el año 40 al 90, Pedacio Disocórides Anasabeo, médico farmacólogo y botánico, citó el uso del tejo y el boro. Además, hizo un aporte toxicológico en Universal Medical, pues agrupó venenos y antídotos según su origen, animal, vegetal y mineral. Del año 131 al 201, Galeno Pérgamo, médico griego, en su libro Antidotis Libri, menciona la fórmula triaca para protegerse de la acción de los venenos. Por otro lado, en Roma antigua, el veneno estaba principalmente en manos del poder como generales, políticos y aristócratas. Del año 364 al Renacimiento, existió una gran difusión del veneno con fines criminales. En el siglo VII, Pablo Egina, gobernador del año 1610-1641, dedicó uno de sus libros a los medicamentos, venenos y sus efectos. Xavier ibn Haylan, considerado el máximo alquimista de origen árabe, en su libro de venenos señala que las emanaciones de oro resecan la nariz y pueden dañar el cerebro. También fue el primero en descubrir los ácidos minerales, fuertes como el ácido sulfúrico y el ácido nítrico. En 1198, un médico filósofo, científico y polímata de nombre Avicena describió en su libro llamado Los venenos y sus antídotos
que para tratar la picadura de serpiente se debía succionar el veneno. Por otro lado, dio conceptos de biodisponibilidad y nos hizo saber que alimentos como la leche, manteca y crema pueden retrasar la absorción intestinal. En el siglo VIII, Arnaldo de Villanova reveló que algunos vapores como quemar carbón vegetal era tóxico. Nicolás de Salerno en la primera mitad del siglo XIII publica su obra Antidotarius Magnus Seu Universalis, en la que reunió 115 recetas de antídotos. ¿Sabías que el rey de Nápoles en el siglo XIV murió envenenado por su amante, ya que llevaba un tóxico impregnado en sus genitales? En esta época se tenía la idea de que el veneno era un arma de mujer, ya que hay muchas historias sobre mujeres que usaban tóxicos para envenenar a sus maridos, como Lucrecia Borgia, Madame Tofana, Catalina de Médicis, entre muchas otras. En el siglo XV, en Venecia, se determinó el precio de los envenenamientos. Entre el siglo XV y XVIII hubieron publicaciones que tuvieron aproximación científica. Dentro de los autores más importantes destacan Fernando Pansetti y Santos de Andoni. En 1480, Ellenbock alertó sobre la peligrosidad a la exposición al mercurio y plomo. En el siglo XVI, Paracelso, un médico alemán, hizo estudios de sobredosis. Además, también fue el primero en descubrir el zinc y enunció los primeros principios básicos sobre la toxicología. En 1493 a 1588, el médico Monardes Nicolós describió y coleccionó plantas. En 1577, Bacci Andrés, un médico, realizó una obra llamada Tabula Simplicium Medicamentorum. En el siglo XVI, Andrés de Laguna, médico, realizó una aportación importante sobre la clasificación de los venenos. Él los clasificó en venenos de origen animal, origen vegetal y mineral. De 1633 a 1714, el médico italiano Bernardo Ramazzini estudió las patologías relacionadas a enfermedades profesionales y publicó su obra llamada Discurso sobre enfermedades del trabajador. En el siglo XVIII, Tanchenius describió algunas propiedades del mercurio y estudió el arsénico. En Francia, incrementó el número de asesinatos por envenenamiento, por lo que decidieron crear la toxicología judicial. Gracias al desarrollo de la ciencia, el veneno se difunde entre todos los estratos sociales y se comienza a estudiar desde un punto de vista científico. Por otro lado, Mateo Buenaventura Orfila se dedicó al estudio de los venenos en su Tratado de Venenos, de 1814. Clasifica todos los venenos según su origen: reino animal, reino vegetal y reino mineral. En ese mismo año publicó Tratado de Toxicología General. En 1828, demuestra que el veneno no se queda en el tubo digestivo, como antes se creía, sino que puede llegar a vísceras y órganos internos del cuerpo, lo que se conoce actualmente como la toxicocinética. En 1836, Marsh estudió los datos de Orfila e ideó un sistema para investigar el arsénico como veneno en los homicidios. Stas, un médico y químico analítico belga, en 1850 aisló la nicotina en el interior de las vísceras. En 1870, Selmy descubrió las petomainas, sustancias producidas en la putrefacción de cadáveres. Todos estos descubrimientos resultaron beneficiosos para la toxicología judicial. En el continente americano, a la llegada de los españoles, los indígenas conocían sobre propiedades de las plantas y animales venenosos. Sin embargo, no había registro de datos o fuentes de cómo aprendieron los indios americanos propiedades como la coca, ípeca y el curare, que los usaban con fines terapéuticos. Y en los pueblos prehispánicos como Colombia y Panamá, los dindios chocos usaban venenos extraídos de ranas, y los indios llamados pieles rojas, ubicados en América del Norte, utilizaron venenos procedentes de Gonolobus maclophilus y de serpiente de cascabel. Por otro lado, en México se utilizaban venenos de ponzoñas, escorpiones y mirápodos. Alonso Pérez de Tolosa fue el primer europeo en conocer las flechas de curare durante la exploración del lago de Maracaibo en Colombia. Y después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un crecimiento exponencial de la toxicología en la producción de moléculas orgánicas como drogas,
pesticidas y sustancia de uso industrial y militar. La primera revista científica sobre toxicología llamada Toxicology and Applied Pharmacology fue creada por Coulston, Lehman y Hayes en Estados Unidos. Y en América Latina se destaca a Emilio Astolfi, médico argentino, considerado en América como el padre de la toxicología, y fue fundador y formador de la primera cátedra de toxicología en la Facultad de Medicina en Buenos Aires. De 1633 a 1714, el médico italiano Bernardo Ramazzini estudió las patologías relacionadas a enfermedades profesionales y publicó su obra llamada Discurso sobre enfermedades del trabajador. En el siglo XVIII, Tanchenius describió algunas propiedades del mercurio y estudió el arsénico. En Francia, incrementó el número de asesinatos por envenenamiento, por lo que decidieron crear la toxicología judicial. ¿Qué te pareció la historia de la toxicología? Es muy interesante, ¿cierto? Esperamos que les haya gustado y que la maestra nos ponga 10. Tengan lindo día.